Este es el ejercicio número 3 de Medtronic. Vamos a iniciar leyéndolo. Bueno, Medtronic es un actor destacado en la industria de equipos y suministros sanitarios con una capitalización bursátil de 115 millones 420 mil. Ha anunciado la aprobación por parte de la FDA de su innovador sistema de estimulación cerebral profunda adaptativa, Brian Sense, y el identificador de electrodos, Brian Sense, para pacientes con enfermedad de Parkinson en los Estados Unidos. Según los datos de Investing Pro, la empresa mantiene una sólida puntuación financiera, lo que la posiciona favorablemente para continuar innovando en tecnología médica. Actualmente la utilidad neta del 2024 fue de $4.413.225, que representó un 75% del YAI. Se cuenta además con los siguientes datos del 2024. Las ventas totales fueron 105.620 unidades, el margen de contribución es del 40%, el costo variable unitario es de 180, el pasivo con costo actual es de 20.372.000, la tasa de interés neta actual es del 7.5%, los dividendos preferentes totales netos es de 1 millón y las acciones comunes en circulación es de 5 millones. Entonces vamos a iniciar resolviendo esta primera parte del ejercicio que es el punto número A, que dice, determine la utilidad por acción UPA para el año 2024. Ok, entonces, iniciando con el ejercicio, ¿verdad? Nos damos cuenta que el primer dato que nos dan es que actualmente la utilidad neta fue 4.413.225 y que representó el 75% de la YAI. Ok, ¿qué nos está diciendo aquí? Ok, que lo que tenemos de utilidad neta representó el 75% de la YAI, que es este monto que va acá. ¿Qué pasó con los otros 25? Se fueron en impuestos. Entonces, ya con solo que nos den la utilidad neta, ya podríamos sacar esos dos datos. Ok, entonces vamos a comenzar colocando lo que ya nos dijeron que es el monto de utilidad neta, que es de 4.413.225. Ok, no sé si ustedes vieron en cálculo o en ADMI 1, ¿verdad? Que cuando uno tenía un monto y uno sabía el porcentaje que representa ese monto, pongámoslo en este caso que es el 75%, de un monto total, uno agarraba el monto y lo dividía entre el porcentaje que representaba. Entonces, en este caso, la utilidad neta, que es de 4.413.000, lo dividimos entre el porcentaje que representa. Y en este caso, esto representa el 75%. Y eso nos va a dar el monto total, ¿verdad? Como la Y es el 100%, significa que el 100% es el monto total. Entonces, esta división nos va a dar el monto total. Entonces, nos va a dar la Y. En este caso, esta división nos da 5.884.300. Significa que ese es el monto de la Y. Y vamos a colocarlo aquí. $5.884.300. Ok, entonces, esto lo podemos sacar por diferencia restando estos dos o multiplicando la Y por el 25%. Yo lo voy a sacar por diferencia. Igual si lo hacen por multiplicación les va a dar exactamente lo mismo. Y eso me da 1.471.075. Ok, entonces ya obtuvimos la utilidad neta, cuánto se pagó en impuestos y la Y. Entonces vamos a ver ahora qué más podemos obtener.
Ok, acá entre los datos, ¿verdad? Con lo que ya nos dan, podemos obtener fácilmente el gasto financiero. ¿Cómo lo podemos obtener fácilmente? Ya nos dan el pasivo con costo, ya nos dan la deuda y ya nos dan la tasa, ¿verdad? Pero hay un detalle, nos dan la tasa neta. Y nosotros ocupamos la tasa bruta. Entonces solo sería pasar esa tasa neta que nos dieron a tasa bruta. Ok, entonces lo hacemos. ¿Con qué fórmula lo haríamos? Lo haríamos con esta fórmula. Ya tenemos el KI, K de la incógnita. Ya tenemos la tasa, que es del 25%. Entonces, esto lo resolvemos fáciles. Son de esos despejes que prácticamente se hacen en todos los ejercicios. Ok, el ejercicio nos decía que la tasa de interés neta, el KI es de 7.5%. K de la incógnita, la tasa de interés es del 25%. Despejamos. Y esto nos da que la tasa de interés bruta es del 10%. ¿Ok? Entonces ya tenemos la tasa de interés. Entonces ahora sería con la fórmula del interés, que es esta que está por acá, sustituir. Ya tenemos KD y ya tenemos el pasivo con costo. Entonces, eso sería igual que la fórmula, más bien más fácil que el despeje anterior, porque es solo meter en la cálculo, gasto por interés, tasa bruta, por pasivo con costo financiero. Cae nos dio 10%. Y el pasivo con costo, el ejercicio nos decía que es de 20.372.000. Y eso nos da que el gasto por interés es de 2.037.200. Ok, entonces como ya lo encontramos, lo colocamos aquí. 2.037.200. Ok, entonces recordemos que normalmente lo hacemos de las ventas hacia abajo, entonces hay que ir al revés. Entonces tenemos que sumar la Y con el gasto financiero para tener la Y con doble I. Recordemos que la Y significa utilidad antes de impuestos. No, perdón. Utilidad antes de impuestos. No. Creo que significaba primero. Creo que primero es los intereses, perdón. Es utilidad antes de intereses, impuestos. Ok, entonces solo sería sumar esos dos. Y eso nos da 7.921.500. Ok, entonces ahora vamos a tratar de sacar los costos fijos, si podemos. O si no, ir directo al costo de ventas, que es otro dato que nos daban por acá. Nos dice que las ventas totales
fueron de 105.620 unidades. Nos dice que el costo variable unitario es de 180. Ok, entonces vamos a ver en la hoja de fórmulas qué fórmula nos sirve. Y está esta. Nosotros queremos saber el costo variable total. Nosotros ya tenemos el costo variable unitario y ya sabemos cuántas unidades se vendieron, ¿verdad? Entonces es una fórmula igual que la anterior. Es solo, casi que solo meterla en la calco, ¿verdad? Entonces estamos buscando el costo variable total. Ok, entonces la fórmula era costo variable total, cantidad, por el costo variable unitario. ¿Cuántas cantidades se vendió? 105.620. ¿Cuál es el costo variable por unidad? 180. Y eso nos da que el costo variable es de 19.011.600. Entonces ya tenemos el costo variable, 19 millones 11.600. Ok. A nosotros ya nos dicen que el margen de contribución, que es esto que está por acá, es del 40%. Ok. Al igual que como sacamos la Y con una I, la tasa de impuestos, vamos a sacar las ventas y el margen de contribución también. Ok, si el margen de contribución representa el 40%, las ventas representan el 100%, eso quiere decir que el costo variable es del 60%, ¿verdad? Suponiendo que el margen de contribución es lo que sobra después de restar estos dos, ¿verdad? Entonces, al igual que como sacamos la Y, ¿verdad? Tomamos el monto que ya tenemos, en este caso, es el del costo variable, que es de 19 millones 11.600, y lo dividimos entre el porcentaje que él mismo representa el total. Ok, como esto vale 60%, lo dividimos entre el 60%. Entonces, 19 millones 11.600 dividido entre el 60% nos da que las ventas, ¿verdad? Como representan el 100%, las ventas nos da que son que es de 31.686.000. Y ahora si restamos estas dos, obtenemos que el margen de contribución es de 12.674.400. Ok, entonces ahora los costos fijos los sacamos por diferencia. Este menos este y obtenemos los costos fijos. Que los costos fijos van a ser de 4.752.900. Ok, entonces ya terminamos con la primera parte de este estado. Ahora vamos a ir con lo que son las acciones y el número de acciones, los dividendos preferentes, todo ese tipo de cosas. Ok,
Vemos que el ejercicio ya nos facilita casi que toda esta partecita, ¿verdad? Ya nos dice cuántos son los dividendos preferentes totales. Entonces solo hay que colocarlo. Nos dice que son de 1.000.000. Entonces, bueno, nos dice un dato muy importante. Nos dice dividendos preferentes netos. Eso significa que a esto hay que sacarle el bruto. A los dividendos preferentes hay que poner el monto bruto. Entonces vamos a tener que sacar los dividendos preferentes brutos. Ok, ¿cómo haríamos eso? Lo haríamos, digamos que con la misma mecánica o la misma idea de cómo sacamos esta tasa bruta, ¿verdad? Vendría siendo que el KI van a ser los dividendos netos y este KD vendría a ser la incógnita sí, la incógnita de los dividendos brutos, ¿verdad? Porque el KI representa los netos. Ok, entonces vamos a hacerlo. Ok, dividendos preferentes brutos. Ok, ponemos la fórmula. Eh, Sustituimos, ya nos dijeron que los dividendos preferentes netos son de 1.000.000. Andamos buscando los dividendos preferentes brutos. Y ya sabemos que la tasa de impuestos es del 25%. Entonces mandamos lo que está multiplicando a dividir. Y eso nos da 1.333.333.33. Ok, lo colocamos acá, ¿verdad? Quitamos este monto que ya habíamos colocado anteriormente y ponemos el monto correcto. Ahora que recuerdo, este ejercicio había salido en el examen del año pasado. Ese es el ejercicio del examen del año pasado. El que salió el segundo semestre. Lo recuerdo porque varios se equivocaron en esta parte de los dividendos. Entonces, estos ejercicios más bien hay que leer muy, muy bien. Hay que estar como en todas porque en cualquier momento uno le sale como una trampilla ahí por ahí. Ok, entonces restamos esos dos y el UDAC, la utilidad disponible para los accionistas, nos da 3 millones 79.892. Y el número de acciones, el anuncio ya nos decía que es de 5 millones. Y eso nos da un UPA de 0.6159. Y así terminamos la primera parte del ejercicio en la parte A. Ok, luego nos dice, para el año 2025 Medtronic desea evaluar las opciones de financiar el proyecto de Brain Essence.
y el identificador de electrodos, para lo cual requiere una inversión que representa el 25% del valor de su capitalización bursátil. La estructura de costos aumenta un 5% para la puesta en marcha de estos proyectos, lo cual se tendría un GAO de 1.20. La gerencia financiera plantea las siguientes opciones con el fin de determinar las más recomendables para la empresa. Las opciones son las siguientes. Proyecto Brain Essence, 40% de una deuda a una tasa de interés neta del 3%, 20% en acciones preferentes con un dividendo de 12 por acción. Cada acción preferente se vende actualmente a $50, 40% en acciones comunes con el mismo valor. Y para el proyecto identificador de electrodos, 65% con una deuda a una tasa de interés neta al 4.50% anual, acciones preferentes con una proporción de 5%, con una proporción del 5% y acciones comunes de 30%. Las mismas condiciones de la opción B de Brain Essence. Ok, entonces, bueno, para ese ejercicio nos pide cuál opción es mejor, ¿verdad? Aquí ya puse la estructura y cómo vamos a seguir trabajándolo. Ok, lo primero es sacar, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que vamos a invertir en el proyecto? Nos decía que requiere una inversión que representa el 25% del valor de su capitalización bursátil. ¿Ok? Y recordamos, ¿verdad? Uno de los primeros datos que nos daba es que la capitalización bursátil de la empresa es de 115.420.000. Entonces, para hacer el monto de inversión, nada más multiplicamos esta capitalización por el porcentaje que ellos nos dijeron. Okay, entonces lo hacemos por acá arriba. Inversión. Tenemos que la capitalización bursátil es de 115.420.000 y la multiplicamos por el 25%. Y obtenemos que lo que se va a invertir van a ser 28.855.000. Sí, 28.855.000. Así, cerrado. Ok. ¿Qué hacemos después? Yo siempre hago de primero, o siempre prefiero hacer de primero la estructura de capital, cómo se va a dividir la inversión. Entonces, nos decía que para el proyecto número 1 de Brain Essence, ¿verdad? Iba a ser deuda, capital preferente y capital común. Y bueno, abajo vamos a tener el total. ¿Ok? ¿Qué porcentaje de deuda? Nos decía que el porcentaje de deuda era el 40%. Que el porcentaje de las preferentes era el 20%. Y de los comunes iba a ser del 40% igual. Entonces, ok, el total de la deuda, ¿verdad? Perdón, el total de la inversión iba a ser de 28.855.000. Ok, a partir de ese monto, de ese total de inversión, ¿cuánto iba a ser de deuda? Entonces, 28.855.000 por el 40% da 11.542.000.
Como se repite para el capital común el mismo porcentaje, va a ser el mismo monto, 11.542.000. Y el otro 20% va a ser de 5.771.000. Ok, entonces ahora para el proyecto de los electrodos, hacemos exactamente lo mismo, pero con sus respectivos porcentajes. Ok, en eso nos decía que el 65% va a ser deuda. Ok, entonces igual el total de la inversión, que va a ser el mismo para las dos, por el 65%, nos da 18.755.750. Ok, nos decía que capital preferente iba a ser de un 5%. Y eso nos da 1.442.750. Y el capital común iba a ser de un 30%. Entonces eso nos da 8.656.500. Ok, entonces a partir de eso comenzamos a resolver el ejercicio. Empezamos por la Y, ¿verdad? Ok, entonces nos decía que, ¿verdad? Que el GAO es de 1.20. Entonces, si nosotros nos fijamos en la fórmula del GAO, nos damos cuenta que podemos usar esta fórmula que está por acá, que es margen de contribución dividido entre la Y. O más bien, mejor utilizamos esta, porque también nos dice cuánto es el aumento de los costos fijos, y además de que andábamos buscando la Y, entonces esta no nos va a servir. Ok, entonces colocamos la fórmula, ¿verdad? Que es Y, ¿verdad? GAO igual 1 más costos fijos dividido entre la Y. Ok, también si nos fijamos, ¿verdad? Nos dice que la estructura de costos va a aumentar un 5% puesta en marcha estos proyectos. Básicamente significa que los costos fijos van a aumentar. Entonces, Delgado nos decía que era 1.20. Nosotros teníamos que de los costos fijos del año 2024 son de 4.752.900. Pero van a aumentar un 5%. Entonces lo multiplicamos por el 105%. Dividido entre la Y. Ok, entonces despejamos esto para obtener el monto de la Y. Pasamos el 1 a restar al 1.20 y obtenemos que nos da 0.20. Este 1 lo pasamos para acá a restar. Y quedamos, bueno, vamos a resolver esta partecita de acá arriba. A ver cuánto nos da. Y eso nos da
990.545. Ok, entonces 0.20 por la Y. Y luego mandamos ese 0.20 a dividir al monto que hayamos obtenido de los costos fijos. Entonces 4.990.545 dividido entre 0.20. Y obtenemos que la Y nos da 24.952.725. Ya encontramos la Y. ¿Ok? Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué buscamos ahora? Ahora buscamos, como ya tenemos el monto de las dos deudas, podemos buscar cuál va a ser el gasto por interés, ¿verdad? Primero vamos a colocar lo que nos había dado la Y. Para las dos va a ser lo mismo. 24.952.725. Como yo les decía que este ejercicio fue el que salió el año pasado, ¿verdad? Ustedes pueden poner el gasto financiero todo junto, pero ellos también, digamos, en la solución lo mandaban dividido. Mandaban el gasto financiero que ya se había sacado y el gasto financiero nuevo. Entonces, daban puntos por las dos. Entonces, mejor ponerlo separado. Y ya habíamos obtenido que el gasto financiero era de 2.037.200. El gasto financiero viejo. Entonces, digamos que en el examen ese sería un punto que uno se ganaría, digamos que fácil. Ok, entonces sacamos el gasto por interés para cada uno de ellos. Ok, entonces colocamos por acá la fórmula, porque si notan, nos lo dieron nos lo dieron neta para ambas. Para el de electrodos y para el brain design nos lo dieron neto, entonces hay que sacarlo el bruto. La fórmula de bruto, más bien, es KD por 1 menos T. Ok, entonces vamos a sacarlo primero para Brain Essence. Nos decía que el KI de Brain Essence es del 3%. El KD no lo tenemos. La tasa de interés es del 25%. Ok, entonces 3% dividido entre 1 menos 25%. Y eso nos da que el KD es igual, para Brain Essence es de 4%. ¿Ok? Vamos a hacerlo para el proyecto electrodos. Para el proyecto electrodos no lo voy a hacer porque es lo mismo, ¿verdad? Es hacer el mismo procedimiento dos veces. Entonces les voy a poner la tasa de interés que me dio, que para este proyecto es del
es del 6%. Ok. Entonces, ya teniendo esas tasas, podemos sacar ahora sí el gasto financiero, ¿verdad? Cualquier cosa, si esta tasa no dio 6%, me pueden poner un mensaje y yo les digo qué fue lo que hice o qué fue, no lo que, o qué fue lo que no hice para que no me diera la tasa que usted le dio. Entonces, por este lado, vamos a hacer ahora sí lo del gasto financiero. La fórmula del gasto financiero es KD por pasivo con costo financiero. Ok, entonces en este caso igual voy a sacar primero la de Brain Essence. Ok, gasto financiero es la incógnita. Ya tenemos que el KD de Brain Essence es del 4%. ¿Y cuánto se iba a invertir o cuánto de la inversión iba a ser destinado o iba a venir a partir de deuda para el proyecto de Brown Essence? Iba a ser de 11.542.200. ¿Verdad? Que es lo que vamos a usar como deuda para financiar el proyecto. Va a ser de 11.542.200. Entonces el gasto financiero nos da 461.680. Ok, para el proyecto de electrodos hay que hacer exactamente lo mismo que hicimos acá arriba, ¿verdad? Que hacer el gasto financiero va a ser la incógnita. En este caso, la tasa bruta me dio 6%. Lo multiplicamos por lo que corresponde al porcentaje de deuda que se va a usar en esa inversión. En este caso es del 65% y nos dio 18.755.750. Y ese gasto financiero nos da 1.125.345. Ok, entonces ese gasto nuevo nos da, por un lado, 420.680. Y para el proyecto de electrodo nos da 1.125.345. Ok, entonces a la Y con doble I le restamos el gasto financiero que ya teníamos y el gasto financiero nuevo. Y la Y nos da 22.453.845. Y para la opción de electrodo nos da 21.790.180. Si ustedes notan, ¿verdad? Los despejes son como muy repetitivos. Yo los hago directo en la calculadora, ¿verdad? Como para comprobar que esté bien, porque si uno se equivoca, pongámosle por ejemplo, si usted se equivoca al principio del ejercicio sacando la tasa, ya prácticamente todo el ejercicio está mal. Entonces lo que yo hago es comprobar con, con la calculadora a ver si el despeje está bien. No sé si ustedes saben que se puede despejar directo de la calculadora, que no es necesario como... O sea, que usted le da Shift, X, pone la X, pone el igual y la cálculo despeja sola. Ahí pueden buscar un video en YouTube. Igual si no la encuentran, me avisan y yo se los mando. Ok, para la primera tasa de impuestos
bueno, tasa no, el primer monto que nos dio impuestos, ¿verdad? Para proyecto BrainSense es de 5.613.461. Y para el de electrodos, igual, usamos la tasa del 25%, nos da 5.447.545. Ok, y obtenemos de utilidad neta para el proyecto BrainSense 16.840.384. Para el proyecto electrodos obtenemos 16.342.635. Ok, ahora bien, ahora sigue lo de los dividendos preferentes, ¿verdad? Al igual que con el gasto financiero, que pusimos uno, el que ya teníamos y el nuevo, ¿verdad? Pasa lo mismo con el dividendo preferente. En el examen daban 2 puntos. Dan un punto solo por colocar el viejo y daban otro por el nuevo. Usualmente dan 2 por el nuevo, 1 por el viejo. Entonces hagámoslo separado de una vez. Ya teníamos que el dividendo preferente viejo nos dio 1.333.333 redondeado, ¿verdad? Ya lo voy a poner los decimales para que no nos quede con bastantes decimales. Ustedes en el examen sí tienen que ponerlo, ¿verdad? Creo que tienen que poner 4 decimales o algo así. Son varios los que hay que poner. Ok, ahora vamos a sacar el dividendo nuevo. Ok, entonces, si ustedes recuerdan, la fórmula de dividendo preferente era dividendo preferente, capital preferente, dividido entre el precio por el pago que sería pagar a los accionistas. Ok, entonces, ya el enunciado, ¿verdad? Nos decía cuál era el precio. Vamos a ir primero con el proyecto BrainSense. El enunciado nos decía que el precio de la acción preferente actualmente es de 50. Actualmente en el mercado es de 50. Y que se le paga al que tiene una acción preferente, se le paga $12 por acción. Entonces aquí es solo poner y sustituir por el número y obtener el resultado súper rápido. Entonces, ¿cuánto nos había dado el capital preferente? Habíamos dicho que era el 40%. Entonces, de toda la inversión que se va a hacer, el 40% es de capital preferente. Entonces es de 11.542.000. 11.542.000. El precio es de 50 y el pago de $12. Entonces obtenemos que el dividendo preferente para BrainSense es de 1.385.000. 1.385.040. Okay, entonces ya tenemos el monto de ese. Lo resolví en azul, voy a pasarlo a negro. Ok, entonces ahora lo vamos a hacer para el proyecto electrónico. Más bien, como son los mismos pasos, ustedes lo pueden hacer. Entonces solo voy a poner el resultado. Ahí igual, si no les da el mismo resultado,
nada más me ponen un mensaje. Entonces, para Proyecto Electrodos, en vez de capital preferente de 11.542.000, vamos a poner el que nos dio para el Proyecto Electrodos, que en este caso, como es del 5% del total de la inversión, va a ser de 1.442.750. Y eso se supone que debería darles 346.260. Ok, entonces lo colocamos. El de Renaissance nos dio 1.385.040. Y para el del proyecto Electron nos da 346.260. Y eso nos da una utilidad disponible para los accionistas para el de Renaissance de 14.122.011. Y para el de Electro nos da de 14.663.042. Ok. Igual que con el gasto el gasto bueno, el gasto financiero viejo, el nuevo, el dividendo preferente viejo y el nuevo, nos dan un punto solo por poner el número de acciones, que en este caso ya no lo habían anunciado, que era de 5 millones. Vamos a corroborarlo. Sí, 5 millones. 5 millones y ahora tenemos que sacar el número de acciones nuevas. Ok, entonces el enunciado nos decía que para Brain Essence 40% en acciones comunes con el mismo valor. Ok. Cuando se refiere al mismo valor, ¿verdad? No se refiere al mismo valor de las acciones preferentes. Se refiere al mismo valor que ya se tiene en las acciones comunes, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Como tenemos que sacar el mismo valor que actualmente se tiene en las acciones comunes, vamos a tener que utilizar esta fórmula, que es capitalización bursátil, que ya la tenemos. Vamos a tener que agarrar el precio de mercado, que es lo que no tenemos, que es lo que andamos buscando, contra el número de acciones, ¿verdad? Esto que es capitalización bursátil, valor de mercado de acciones y market cap son lo mismo, son sinónimos, ¿verdad? La verdadera fórmula viene a partir de acá. Ok, entonces vamos a buscar el precio de mercado. La fórmula es market cap igual precio de la acción común por el número de acciones comunes. No, más bien es una división, ¿verdad? Vamos a fijarnos. Ah, no, es una multiplicación. Ok, ya habíamos tenido que el enunciado nos decía que el valor del market cap era de 115 millones 420 mil. El precio de la acción común es lo que andamos buscando y el número de acciones comunes era de 5 millones. Ok, entonces pasamos el número de acciones a dividir.
y obtenemos que el precio de la acción común es de 23.084. Y ya conseguimos el precio de la acción común, ¿verdad? Para Brainessense. Más bien lo conseguimos para las dos, porque nos dice por acá que con las mismas condiciones para la opción, las mismas condiciones de la opción de Brainessense. Entonces, como son las mismas condiciones, pues es el mismo precio, mismo todo. Igual que con el precio del dividendo preferente. Este mismo precio es el mismo precio que se va a usar para el del proyecto Electrodos. ¿Ok? Entonces ya teniendo esto podemos sacar el número de acciones nuevas. Ok, la fórmula del número de acciones era que era el capital común dividido entre el precio. Entonces para el proyecto de Brainessense, estas son las acciones nuevas, ¿verdad? Entonces para el proyecto de Brainessense tenemos que el 40% de la inversión, que son 11.542.000, van a ser con acciones comunes nuevas o capital común nuevo, ¿verdad? Bueno, es con capital común nuevo, pero hay que pasarlo a acciones para saber el número de acciones. Ok, entonces el capital común que el capital común es de 11.542.000 dividido entre el precio, que es de 23.084, y obtenemos el número de acciones. Para estos ejercicios hay que buscar hacerlo lo más rápidos posibles, porque si ustedes notan, ¿verdad? No estamos deteniéndonos, no estamos parando, y igual casi que tardamos una hora en resolver solo este ejercicio, y para el examen digamos que no van a tener tanto rato. O bueno, tal vez iban a tener como una hora por cada ejercicio, pero como son dos, falta el tema, no me acuerdo de cuál es el tema que falta. No me acuerdo el nombre, pero es como un tema de dividendos. Y para la opción 2 haríamos exactamente lo mismo, pero con el capital preferente, el capital común que se va a invertir. En este caso va a ser de 8.656.500. 8.656.500 dividido entre 23.34, y el número de acciones comunes nuevas es de 346.260. Entonces 300, lo resolví en azul. Ok, el número de acciones nuevas es para la opción de Brainessense es de 500.000, y eso hace que nos dé un UPA de 2.56, sí, 2.56.7. Para la opción de los electrodos
Las nuevas secciones son de 346.260. Ok, eso hace que nos dé un UPA de 2.72. Si ustedes se fijan en la solución del ejercicio que está en la página en mediación virtual, aquí creo que dice que da 2, pero eso está erróneo. El correcto es 2.72. Ok, y listo. Así ya llegamos al final del ejercicio. Este ejercicio se hizo muy largo porque es un ejercicio de un examen. Y los ejercicios de los exámenes son muy largos. Usualmente son muy largos. Y si no son largos, tienen como una trampa ahí que es muy difícil de leer como para que uno se equivoque, ¿verdad? Este, digamos que no tenía tantas trampas. La única trampa que tenía era el de dividendo preferente que nos lo dieron neto, cuando normalmente lo dan bruto, ¿verdad? Entonces, bueno, espero que les sirva de mucho provecho el video.